Hola a todos, soy Gonzalo Núñez, médico especialista en salud pública y actualmente jefe subrogante de la Unidad de Programa de Control de Infecciones del Hospital Sotero del Río, ubicado en Puente Alto, Chile. Gracias por esta invitación a la TNR y por haber aceptado mi trabajo. Y hoy les quiero hablar sobre una metodología innovadora que estamos desarrollando para la detección de brotes infecciosos en hospitales. Este trabajo aún está en construcción y esperamos que la metodología esté completamente desarrollada ya para el próximo año. Y finalmente nuestro objetivo es crear un sistema más preciso y adaptable para mejorar la vigilancia epidemiológica en entornos hospitalarios. El gran problema que estamos teniendo dentro de los hospitales, o un problema bien importante, son las infecciones intrahospitalarias o las infecciones nosocomiales. Y esto es un problema que es creciente y crítico. Ya se proyecta que para el año 2050 la principal causa de muerte sea por infecciones por bacterias multiresistentes, superando incluso a la mortalidad por cáncer. Y por lo general, ya con la pandemia por COVID-19, esta prevalencia de infecciones ha aumentado, lo que ha generado desafíos adicionales en hospitales y que resalta la necesidad de generar nuevas metodologías de vigilancia y de control. En cuanto a cómo vamos a definir brote, tanto el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos como el Ministerio de Salud de Chile, por nombrar algunos, establecen distintos criterios basados en un número específico de casos en un periodo de tiempo determinado y en un lugar determinado. Estas definiciones ofrecen un contexto uniforme que facilita la respuesta ante brotes, pero presentan varias limitaciones cuando no se consideran las características propias de cada microorganismo. Esto puede llevar a subestimar o sobreestimar la presencia de un brote, ya que cada germen tiene la propiedad dinámica de propagación que es propia. Y en nuestra metodología nos centramos principalmente en la frecuencia de aparición y en el tipo de distribución de cada patógeno, buscando ajustar la detección de brotes al comportamiento observado en los datos, aunque sin evaluar aspectos que también son relevantes como la virulencia o la resistencia que tienen los microorganismos. En este gráfico podemos ver la distribución de infecciones según su frecuencia en el hospital durante el año 2024. Los principales patógenos con sus distintos tipos de resistencia son Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecio. Em, Aquí lo que hay que destacar es que no porque los patógenos sean menos frecuentes implica que son menos inofensivos, de hecho puede ocurrir todo lo contrario. Y también hay que destacar que si bien un microorganismo con alta frecuencia tiene distintos patrones de resistencia, el hecho de que la frecuencia de un menor tipo, de un determinado patrón de resistencia sea menor a otro más habitual, eso no lo hace menos letal, de hecho puede ser todo lo contrario. Em, y, y esta variabilidad en frecuencia, tipo de resistencia y oportunidad de aparición de cada microorganismo resalta que hay que tener un enfoque adaptado a cada caso, ya que los patrones de un germen común pueden ser muy diferentes o una resistencia muy común pueden ser muy diferentes a los de un germen o un patrón de resistencia menos frecuente. ¿Por qué usamos R? Esta imagen está sacada de AirPubs, así que los nombro por tema de derecho de autor, claramente. R es esencial para análisis específico en salud pública. De hecho, cerca del 50-60% de todas las publicaciones en medicina están basadas en R. Su flexibilidad además permite adaptar el análisis a características de cada gen. R cuenta con un ecosistema de paquetes bien especializados como Surveillance, Physics Plus para análisis estadístico y epidemiológico, y Forecast para la construcción de series temporales, lo que facilita el diseño de una metodología que sea bien reproducible y adaptable a diferentes contextos hospitalarios. Para el análisis de este trabajo, utilizamos la base de cultivos e infecciones que estaban disponibles en el hospital desde el año 2021 al año 2024. Sí, esto fue un buen desafío porque cada año em, era bien heterogéneo con respecto al otro. Las diferencias de información eran bien sustentables en cuanto a cómo estaban seteadas las fechas, em, los microorganismos, las resistencias, las procedencias. Y por lo tanto se tuvo que hacer una optimización o establecer un proceso, mejor dicho, de homogeneización para asegurar la consistencia y precisión de este análisis. Y para ello utilizamos librerías bien comunes, dplyr y regex, con el fin de poder hacer la estandarización requerida y en masa, porque comprenderán que analizar, bueno, es poco los datos, son cerca de 50.000 variables, no variables, perdón, no observaciones. eh, Hacerlas una a una es bien complejo. Pero con esta metodología pudimos hacerlo de forma mucho más rápida.
Después de que logramos hacer esta extracción, carga, extracción, transformación y carga, tocó ver cómo distribuía los datos, ver si es que efectivamente tienen una distribución normal o no. Para ello agregamos 8 distribuciones más de la distribución normal para poder ver cómo distribuían estos datos y poder capturar correctamente el patrón que cada patógeno tiene y poder posteriormente hacer la construcción de los niveles de riesgo, que los vamos a ver un poco más adelante. En esta diapositiva hay cuatro gráficos que están mezclados principalmente. Uno son los histogramas y densidades teóricas de los datos para un germen específico. En este caso elegimos Klebsiella pneumoniae con resistencia tipo de beta-lactamasa de espectro expandido o BLE en la unidad de paciente crítico adulto. Donde se muestran las distribuciones teóricas se ajustan con el histograma y principalmente las barras grises muestran los datos reales y las líneas punteadas muestran los tipos de distribuciones. Y acá se puede ver cómo la distribución de Weibull y logística son las que mejor ajustan principalmente, más que nada en el centro, pero no en los extremos. Algo similar ocurre con el gráfico de cuantiles cuartiles. No se compara los datos empíricos con los datos teóricos. Y aquí lo importante es que una alineación cercana a la línea diagonal sugiere un buen ajuste, ya que nuevamente Weibull y la regresión logística son las mejores que encajan en este sentido, especialmente la parte central de los datos. Y esto es importante porque también posteriormente vamos a ver que para bondad o buscar los criterios de bondad de ajuste, esto es sumamente relevante para ver qué bondad de ajuste vamos a ocupar. No así, por ejemplo, en el gráfico donde se ven que los extremos no, nada distribuye bien. En el gráfico de abajo, a su derecha, a su izquierda, perdón, está la función de distribución acumulada, donde se compara la distribución empírica y teórica, bueno, se compara lo empírico y teórico, y se puede ver que con respecto a la base empírica, podemos ver también que nuevamente que Weibull y una distribución logística ajustan bastante bien, pero los extremos son el problema. Y finalmente el gráfico de probabilidad y probabilidad, tenemos puntos que son, mientras los puntos estén más cercanos a la línea diagonal, implica que los valores ajusten mejor. Sin embargo, como estos son solamente percepciones, tenemos que objetivarlo de alguna forma y para eso realizamos criterios de bondad de ajuste de todas estas distribuciones. Se utilizaron tres criterios de bondad de ajuste. Uno fue con los criterios de Kolmogorov-Smirnov, la segunda con Anderson-Darling, el tercero con Kramer-von Mises. Específicamente se utilizaron estos tres porque la distribución de función acumulada por Kolmogorov-Smirnov permite analizar los datos de la tendencia central, Anderson-Darling permite analizar los datos desde el punto de vista de los extremos, y finalmente Kramer-von Mises permite analizar los datos, la distribución de los datos desde un punto de vista continuo, sin focalizarse ni en el centro ni en los extremos. Para cada una de estas distribuciones, como pueden ver, se sacaron sus distintos estadísticos. Y acá la relevancia es que mientras más pequeño sea el estadístico, es que implica que la distribución va, es mejor ajusta. ¿Ya? Y para esto se creó un ranking donde se rankearon los distintos estadísticos y finalmente podemos obtener que efectivamente, tal como se veía en los gráficos, la distribución de Weibull y la distribución logística son los mejores que se adaptan a estos datos. Y con esto podemos construir posteriormente eh, los niveles de riesgo. Se construyeron 5 niveles de riesgo para poder definir los brotes basados en la mediana y en otras medidas de tendencia central, como principalmente cuantiles entre el P25 y P75 y el intervalo intercuartílico. Se definieron 5 niveles de riesgo, como ya les comenté, que están en vías de erradicación, que es el límite inferior hasta el outlier inferior del estadístico, que en este caso el P25 menos 1.5 veces el intervalo intercuartílico. Posteriormente viene la hipondemia, que está entre, 1, entre el P25 menos 1,5 veces el rango intercuartílico y el P20 del percentil 25. Niveles de endemia, que son los datos donde yo espero tener, que es lo habitual que yo espero tener en cuanto a infecciones de un determinado germen, que está entre el percentil 25 y el percentil 75. Hiperendemias, que están entre el percentil 75 y el percentil 75 más 1.5 veces el rango intercuartílico. Y el brote es a todos aquellos sobre el percentil 25 más 1.5 veces el rango intercuartílico en adelante. Em,
Estos niveles de ajuste, al generarlos con esta medida de tendencia central ajustado a la distribución de los datos, nos permite una detección de brotes más precisa y contextualizada para poder tomar mejores decisiones. Además, a esta serie de datos que vamos a verlos al final, le agregamos una metodología de una librería llamada VFast, que significa Breakfast Season and Trend, que es una herramienta utilizada para analizar series temporales y detectar puntos específicos del cambio estructural de estos datos. Em, Nos permite identificar el momento de brote o cuando un brote se está terminando, y que todo esto nos ayuda finalmente a predecir o más que nada, más que a predecir, a poder actuar mucho más rápido a pesar de no saber cómo va a ser los datos a posterior. Y esto nos ayuda bastante también porque es especialmente útil porque combina la detección de cambios de la tendencia con los datos de los patrones estacionales y nos permite diferenciar si es que hay un microorganismo que tiene patrones estacionales, nos permite ayudar a diferenciar si esto es por la estacionalidad o por que efectivamente son datos atípicos y que generan un brote. Además, como ya le había comentado, no sé si lo había comentado, pero bueno, le agregamos al final de los datos una predicción a posteriori, em, con el fin de poder estar sabiendo aproximadamente cómo va a ser la situación en 6 meses más, o cómo se va a comportar las infecciones por este germen y por este tipo de resistencia en este servicio en 6 meses más. Para eso utilizamos modelos como ARIMA, Prophet, Remforest y una mezcla entre Prophet y Active Gradient Boosting, que vienen todos en el modelo Model Time, que permite simplificar bastante el proceso de Machine Learning para la predicción. Cada modelo se utilizó comparando el error estándar residual, o RC como también se conoce, y donde se eligió el valor mínimo. Todos los modelos se rankearon en esta métrica y se estableció un intervalo de confianza para cada predicción. Y finalmente, como ya les comenté, esto es fundamental porque nos permite tratar de ir un paso adelante sobre lo que nos viene y poder ir preparando las contenciones necesarias o ir generando las em, educaciones necesarias para poder evitar estos brotes y de forma mucho más informada y decisiva. Finalmente, antes de entrar al resultado final del trabajo, eh, este ciclo de datos eh, muestra un ciclo de vida para el análisis de brotes, desde la extracción, transformación de los datos hasta el modelado, obtener la distribución, obtener los puntos de ruptura y obtener la predicción de casos, hasta su visualización, que es finalmente el producto consumible para la unidad o para los tomadores de decisión del hospital. Todo esto fue optimizado utilizando bibliotecas específicas de R. Este flujo asegura que los datos se manejen de manera coherente y eficiente y que sea reproducible por alguien, incluso por alguien que no sepa eh, de programación en R, y que pueda tomarse decisiones significativas en pro de los pacientes. Finalmente, acá tenemos el resumen visual del modelo, y que seguimos utilizando la creación de la unidad de PLE en la unidad de paciente crítico. Los gráficos están desde el año 2021 hasta mediados de junio del 2024, en donde en el eje Y están la cantidad de casos diarios y en el eje X las fechas por mes. Y nos permite ver, y así a simple vista ya podemos ir viendo cómo la variabilidad de las infecciones es bien notorio. Hay meses del año que tenemos bastante cantidad de infecciones y hay otros meses donde claramente no hay infecciones o que son una menor cantidad de lo que estuvo previamente. Estas franjas que se ven de colores son un apoyo visual que es significativo y más que nada estratégico con el fin de poder identificar rápidamente si es que la cantidad de casos diarios está en qué nivel de riesgo se encuentra. En verde están las hipondemias, que están definidas de 0 a 0.97 casos. En amarillo están las endemias, que están definidas de 0.97 a 2.15 casos diarios. En naranjo están las hiperendemias, de 2.15 a 3.92 casos. Y en rojo están los brotes, que es lo que se refiere como brotes, que son sobre 3.92 casos o más. ¿Y por qué se dejaron los decimales? Ustedes se preguntarán si las infecciones son una o son dos, o son tres o son cuatro. Y esto es principalmente para poder definir bien el corte. Porque si yo aproximo a esto un número entero, se dice, pero es 4, por ejemplo, ya un brote decimos 4. Está el 4 efectivamente, pero ¿cómo lo dejamos? ¿Como brote o como una hiperendemia?
y esa disruptiva va generando. Entonces, si tenemos efectivamente 4 casos diarios y dejamos el nivel de corte como 3,92, con 4 yo tengo claro que es un brote y no es una hiperendemia. Y esto permite ayudar a visualizar rápidamente el estado de riesgo en cada periodo de tiempo. Em, Ahora, los puntos azules, como pueden ver, también muestran la cantidad de casos diarios. Hay una línea marrón que se va desplazando continuamente, que muestra picos, pics de casos y bajas de casos, que es la media móvil, que está adaptada a 7 días, que suaviza todas las fluctuaciones que vamos presentando y que hace mucho más factible poder entender lo que está ocurriendo. Al final, hacia su derecha, en dorado y en línea punteada, también hay una predicción y serie temporal. em, y la cinta en azul o en celeste es el intervalo de confianza en 95%. Las líneas rojas verticales que indican rupturas son los cambios de tendencia que se observaron que fueron significativos y que de hecho uno analizando estos 2 casos de ruptura y viendo las estadísticas que tiene el sistema o que tenemos registrado, estos 2 casos fueron casos de brote efectivamente en dichas unidades. Y finalmente, como conclusión, este gráfico nos proporciona una herramienta visual potente para el monitoreo de predicciones de infección. Los diferentes rangos de riesgo nos permiten evaluar el nivel de brote en cada periodo y los elementos adicionales como la predicción y las rupturas de la serie temporal nos ayudan a anticiparnos a posibles cambios. Esto optimiza las decisiones preventivas y permite una respuesta más rápida ante la aparición de nuevos brotes y contribuyendo de mejor forma a la vigilancia epidemiológica y al control de infecciones de los hospitales. En conclusión, hemos podido desarrollar una metodología sólida para la detección de brotes y para la predicción de tendencias en entornos hospitalarios, utilizando herramientas avanzadas de R. Este enfoque no solo permite una mayor precisión en la vigilancia epidemiológica, sino que también facilita una respuesta más rápida y efectiva ante posibles brotes. Em, Todavía estamos trabajando en refinar esta metodología, todavía tenemos que agregarle una serie temporal semanal y mensual con el fin de poder complementar los casos diarios. Y esperamos poderlo tener listo ya para el próximo año y además explorar nuevas formas o fuentes de información, principalmente integrar datos de pabellón y optimizar los análisis predictivos que estamos obteniendo. También cabe destacar que si bien no lo mencioné en la slide anterior, hasta el momento esa serie temporal y de predicción se ha ido correlacionando bastante bien con lo que hemos estado, con nuestra cantidad de casos, y que hasta el momento ha sido, o al menos se ha comportado dentro de los intervalos de confianza esperados, lo cual indica que todo este trabajo hasta el momento no ha sido en vano y que podemos ir siguiendo optimizándolo con el fin de poder ir refinándolo de forma mucho más dada para que finalmente como personal de la salud podamos hablar con los stakeholders, que son toda esta gente que toma decisiones en el hospital, y podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a las infecciones, ahorrar costos, ahorrar tiempo de estancia hospitalaria y finalmente lo más importante, disminuir la mortalidad y mortalidad de los pacientes. Mejorando con esto la capacidad de los hospitales para em, mejorar sus recursos y dar una mejor atención y de calidad a todos los pacientes. Acá están mis datos de contacto, está mi correo, mi teléfono. Si quieren ver mi perfil en LinkedIn, los invito y muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar en Latina de Redes 2024. Un abrazo.